alto, eres sublime. Eres el creador, el sustentador, el proveedor, pero sobre todo nombre, tu mejor nombre es Padre. Y cuando entramos en esa revelación de que somos tus hijos, somos tu familia y tú eres nuestro Padre, entramos en el reposo del séptimo día, por cuanto sabemos que estamos en las manos de nuestro Padre, el que nos guarda, el que nos protege, el que es aquel que inmuniza nuestras vidas de todos los ataques que puedan venir. Padre, gracias, porque tú estás operando una cirugía en los ojos de nuestro entendimiento, también en la tabla de nuestros corazones, para que podamos entender que somos tus hijos, que somos la corona de tu creación, que tus hijos que van madurando manifiestan la posición de primogenitura, Padre, porque ya somos el primogénito. Estamos llamados a caminar en esa verdad y a operar en la tierra desde esa posición, porque el primogénito se sienta a la diestra de Dios Padre, porque Cristo, que es la cabeza del cuerpo corporativo, que es su Hijo en la tierra, también está sentado a la diestra de Dios Padre. Somos herederos con Dios y a la vez coherederos con Cristo. Padre, que podamos entender mediante espíritu de entendimiento, de conocimiento, de revelación, de instrucción divina, la posición adquirida por medio de los méritos de Jesús en la cruz. Nosotros no estamos llamados a operar en meritocracia, porque por causa de Él, por su obra, por su sangre derramada, mediante esa sangre fuimos adoptados para tener una posición adquirida, privilegiada, de estar sentado en tu mesa, Padre, y de recibir el pan que desciende del cielo. Padre, que nuestra fe aumente para llevarnos a niveles de obediencia, en el cual podamos verificar, porque tu palabra es verificable, tu palabra es real, y en la medida que la obedecemos, confirmamos una vez más la realidad de tu palabra en nuestras vidas. Padre, tú conoces cada corazón, tú conoces las fibras íntimas de cada corazón, y por eso te pedimos que tu palabra nos visite. El verbo que se encarnó, que habitó entre nosotros, como decía Juan en el primer capítulo. Ese verbo se encarna, ese verbo se hace visible en el primogénito, mi Dios. Gracias, Padre, por esa posición. Abre los ojos de verdad. Desde la invocación, desde antes te estamos pidiendo, porque tenemos hambre y sed de ti, y necesitamos que nuestros ojos sean abiertos para entender esa posición adquirida, Padre, que no es cualquier posición. Lo que tenemos no define quiénes nosotros somos. Somos lo que somos por tu gracia. Somos lo que somos por cuanto fuimos adoptados e inscritos nuestros nombres en el libro de la vida eterna, por cuanto nos alimentamos de la vid verdadera, siendo nosotros los pámpanos, Padre. Padre, haz una operación divina, que nosotros podamos entender tu palabra, que nosotros podamos ser instruidos por tu Espíritu Santo, nuestro abogado, nuestro maestro, el Espíritu de la verdad que amamos. Amamos el Espíritu de la verdad. No amamos el espíritu de este mundo, sino el Espíritu de la verdad, que es tu Santo Espíritu. Muévete en medio nuestro. Te lo pedimos, Espíritu Santo. Quita escamas, quita velos, quita opresiones, quita la duda en medio nuestro.
Quita el claudicar en dos pensamientos y que podamos estar firmes en ese llamamiento para nosotros avanzar como estamos llamados a avanzar. Te lo pedimos, Padre, en el dulce y a la vez poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Y el pueblo de Dios declara? Amén. Puede saludar a su hermana, a su hermano que está al lado suyo. Saludos, saludos a todos. Qué privilegio es habitar en familia, saber que somos amados, saber que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Amén, que fuimos escogidos. Qué privilegio tan grande. Bueno, amada familia, gracias por entregarse, por darse. Nos podemos sentar todos. Qué bueno es el Señor. Creo que pueden decir conmigo que Dios es bueno. Diga, nuestro Padre es bueno. Nuestro Padre es bueno. Yo le garantizo a ustedes que como usted entró no va a salir. Porque hay transacciones espirituales que desde muy temprano están ocurriendo acá. Y todo el que ha de entrar por esa puerta, gate, la puerta, el portal, viene con una razón primordial a esta casa. ¿Y es para qué? Para ser formado en un hijo maduro. Digan, para ser formado en un hijo maduro. Me acuerdo, creo que el miércoles pasado estábamos hablando de que en este tiempo, en este Kairos, no contamos cuántas personas hay en un ministerio. Y no es que contar sea malo, y no es que los ministerios grandes tampoco sean malos, no estamos hablando en ese contexto. Lo que estamos diciendo es ¿qué significa eso? Que Dios nos coloca en una balanza, digan en una balanza, para determinar cuánto de Cristo tenemos cada uno de nosotros. Amén. Entonces, y dijo eso porque el Señor nos está preparando para que nosotros podamos madurar, crecer y tomar muy en serio nuestra asignación. Diga, yo tengo nuestra será su Padre. Yo les exhorto a todos que vuelvan a escuchar la escuela y Cristo, que es la plenitud de la deidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, habitó en un cuerpo llamado Jesús y lo hemos repetido yo no sé cuántas veces acá, pero lo seguiremos repitiendo. Y en Jesús de Nazaret habitó ¿qué? La plenitud de la deidad. Y si usted estudia todo lo que hizo Jesús el Cristo, fue dar a conocer al Padre. Y cada una de sus oraciones, búsquenla por favor, siempre oraba ¿a quién? Al Padre. Padre, te doy gracias. Padre, levanto esto y te doy gracias para que crean, para que sepan, para que crean, para que sepan. El que ha visto al Hijo, ¿ha visto a quién? Al Padre. Qué bien, qué bueno. Entonces nosotros seguimos con nuestra serie de primicias. No digan, ¿y otra vez primicia? Sí, estamos estudiando primicias porque las primicias abarcan múltiples aspectos de nuestras vidas. Y yo quiero establecer esta doctrina
No será algo que se hará todos los años, imposible, pero sí que quede incrustado en nuestro ser interior para que nosotros seamos gobernados. Siempre decimos que un hijo de Dios que va hacia la madurez va encarnando los principios eternos para convertirse en un principado. ¿Saben lo que es un principado? Aquel que se convierte en una persona de autoridad y dominio en la esfera que Dios le haya entregado. Si usted se pregunta, ¿y cuál es mi esfera? Bueno, yo creo que su primera esfera es su hogar. Si usted es cabeza de hogar, su hogar. Si usted es una madre soltera, su hogar. Todo lo que sucede en su hogar es una esfera de dominio que Dios le da. Si usted está en el colegio, esa es su esfera de dominio a los infantes de esta casa. Si usted es profesor o profesora en un colegio, en la universidad, si usted administra un negocio, déjeme decirle que nosotros no operamos en el espíritu gerencial de un CEO, de una empresa. La casa del Padre no es una franquicia, la casa del Padre no es una empresa, no es una industria, no es una, cuando uno compra Burger King, entonces, ¿cómo se llama? Una franquicia, lo mencioné, sí. Sino que es la casa del Padre. Y si es la casa de nuestro Padre, ¿qué espíritu debe de reinar en esas casas? El espíritu del Padre. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de la posición privilegiada que tenemos como el primogénito de Dios en Cristo, siendo Cristo la cabeza de todo primogénito, hay responsabilidades que se le adjudican, que se le entregan a ese Hijo de Dios que constituye el primogénito de Dios sobre la faz de la tierra. Esta casa no es exclusivamente el primogénito de Dios, no. El primogénito de Dios está compuesto por todos los miembros que están dispersos en todo el planeta Tierra, que en esta tierra, en esta dimensión, son parte del cuerpo de Cristo y que están recibiendo la revelación, el entendimiento de lo que es ser un primogénito. ¿Cuántos de los que están acá son los primogénitos biológicamente en su familia? Ok. Wow, aquí hay varios, qué bueno, wow, qué bien. Entonces, usted en lo natural se da cuenta que el primogénito se le dan muchas responsabilidades, ¿no es así? ¿Y cómo se nos entregan? Y hay algunos que nacen quizás en un segundo lugar en una familia y entonces el Señor lo constituye también como primogénito, que es mi caso. Lo digo calladamente para que no me escuchen, para no provocar. Bueno, de todas maneras, como ustedes saben, hace 2 semanas atrás les comencé a hablar de ciertos principios que creo que lo hemos hablado dentro de lo que es la serie, la doctrina de primeros frutos, como se llama el título, primicias, la doctrina de primeros frutos, porque primicias o primeros frutos es lo mismo. Nosotros estuvimos conversando anteriormente acerca de la seriedad de las primicias, que no es algo ligero, sino que es algo sustancioso, es un principio creado desde antes de los cielos, de los mundos, de la tierra, fuesen creados. Número 2, hemos hablado acerca del significado de lo que es primero, lo que es primero. También hablamos acerca del principio de las primicias dentro de lo que es la divinidad eterna. Todos esos puntos lo hemos venido desglosando. Yo no puedo desglosarlo ahora porque el tiempo no me lo permite. Pero si usted quiere aprender, puede seguir la secuencia de todas las enseñanzas que desde enero hemos estado trayendo a esta casa. Y la verdad que han sido enseñanzas muy sustanciosas. Y todos los que han colaborado conmigo en la edificación de esta casa han sido colaboradores que han amplificado esta serie. También hemos estado hablando de que el principio de las primicias en la divinidad eterna, o sea, ese es un principio que habita en la divinidad. La divinidad es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No piensen que el principio de las primicias es algo que Dios creó después de haber creado los cielos y la tierra. No, no, no. Es intemporal, fuera del tiempo, fuera del cronos. Es eterno este principio. No es un principio que yo me invento, sino que está en las Escrituras. Y hemos venido trabajando la doctrina, mostrando versos desde Éxodo, Deuteronomio, vemos Levítico, hemos venido hablando, y eso se llama labrar. O sea, estamos
trabajando lo que es la doctrina. La doctrina significa ¿qué? Instrucción. De una manera muy simple, instrucción. Entonces estudiamos también los hijos de Dios son las primicias, y ahí nos vamos a nosotros a concentrar. Los hijos de Dios son las primicias y los primogénitos de Dios. Quisiera alcanzar al punto número 6, si el tiempo me lo permite, el principio, y este dice, el principio no está relacionado al tiempo, sino que está arraigado a lo primero. Y lo primero es algo que es prioritario. Lo primero es lo primero, ¿ok? Es algo prioritario. El punto número 7 que quisiera desarrollar se llama la sabiduría representa las primicias. Y el punto 8 es las primicias, un fundamento sólido. Y el número 9 es que la primicia leuda el resto. Hemos venido también tratando de ese punto, pero quiero ir y quiero también darle el crédito, porque hemos tenido el gran privilegio de traducir el libro de un manual de 240 páginas, de traducir el libro de Randolph Barnwell, un hijo muy maduro dentro de nuestra familia, que es un escriba. Tiene manuales y manuales y manuales y manuales de edificación. Y nosotros como casa, porque si yo hago algo, lo hacen todos ustedes conmigo, hemos traducido ese libro, que se le está dando unas pinceladas, porque él va a sacar la segunda edición, tenemos que volver a traducir eso. Pero bueno, cuando el libro lo tengamos en este año, Dios mediante, yo les sugiero que lo compren y que comencemos todos a estudiarlo, porque indudablemente, cuando me tocó traducirlo junto con Carmina Paul, yo veía como este libro literalmente descendía del cielo y como velos eran quitados de mi entendimiento y me ayudaron a encarnar más lo que es el principio de las primicias. Porque no podemos simplemente asociarlo a dinero. Yo no vengo aquí a manipularle a usted para que usted opere en este principio, no. Esa no es mi intención. Porque a Dios gracias que cuando Dios envía, Dios sostiene, y cuando Dios llama a una casa, a una familia, Él es el responsable de que sus hijos le den sostenibilidad. Y entonces si sus hijos deben de darle sostenibilidad transgeneracionalmente, que significa de una generación a otra generación, entonces Dios también traerá la provisión, la prosperidad, abrirá puertas de favores y gracia para esos hijos que han decidido tomar la decisión de obedecer. Entonces, quiero simplemente recalcar esos puntos, que no voy a ir allá al punto 1, donde se habló en Éxodo 23, 19, traer lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa de tu Señor. Sigo más adelante en el punto número 2, que dice que el significado de lo que es primero en tiempo nos hablaba de no retrasarnos con la entrega de las primicias. Recibes tu cosecha, lo primero que emana de tu cosecha, eso es cosa sagrada y debe ser consagrada para el Señor. Como dice Éxodo 22, 29, no demorarás la ofrenda de tu cosecha ni de tu vendimia. Y estudiamos la palabra en hebrea que dice, o sea, el significado de la palabra demorar, y demorar está intrínsecamente relacionado a demorarse, retenerlo, aplazarlo, llegar demasiado tarde o dudar. Fíjense algo, cuando nosotros muchas veces retenemos algo, lo doy, no lo doy, lo doy, pero no lo quiero dar. Y es como un boxeo, estamos como boxeando con la palabra, pero no puedo, si lo entrego, ¿qué pasará? Mi bolsillo se queda. Todas esas guerras mentales que suceden, lamentablemente, pero es así, deben entonces, nosotros debemos de entender que lo primero le pertenece a Dios. Entonces, tenemos que estar muy claros en eso. Y que no es algo también psicorrígido, que si el que no lo entregó en enero ya perdió su oportunidad. Aquí hay hijos que han decidido por una convicción que lo primero que le llegue a su mano en cada mes, eso lo va a entregar al Señor por inspiración, no porque se lo hemos impuesto a nadie, porque es una manera de reconocerle a Él en todo lo que hacen. Entonces, no se canse a usted oír estas enseñanzas, ni tenga guerra en su entendimiento. Simplemente dígale, papá, Padre mío, enséñame a ser como un niño. Porque la palabra viene a ordenar nuestros corazones. La palabra viene a escanear lo que ocurre en nuestra mente. Y el Padre conoce lo más íntimo de nuestro ser. El Padre conoce las luchas internas que todos tenemos.
Y su palabra viene y su Espíritu Santo vienen a ordenarnos para que nosotros podamos llegar a donde Él quiere llevarnos a cada uno de nosotros. Entonces, esta ofrenda no debe de demorarse. Y usted puede también escoger el día, el mes que usted quiera, aunque sabemos que como familia lo celebramos en el mes de enero. Hay otros que dicen, bueno, yo me voy a extender hasta febrero. Cada cual lo hace, pero es importante porque es el primero de un año calendario que nosotros solemos hacerlo. Entonces, también le hemos dado la valoración que tiene de que las primicias no se deben de tomar como algo a la ligera. Es algo que usted debe de orar. Yo oro, yo tengo mis primicias, pero estoy confirmándole al Señor si eso es porque quiero agradarle a Él, quiero hacer lo que Él quiere que yo haga. Amén. Y tiene un sentido, debe tener en nosotros un sentido de un temor reverente, de que es algo que yo entrego como una expresión de que mi Padre es todo para mí y que nosotros vivimos de Él, no vivimos de nuestras habilidades. Entonces el principio número 3 es que el principio de la primicia, como mencioné, está en la divinidad eterna, donde ya hemos mencionado que la naturaleza eterna e intemporal de Dios como Padre, Hijo, Espíritu Santo cargan las primicias. Eso es un principio incrustado en la divinidad. ¿Están conmigo? ¿Me estoy expresando correctamente, que me pueden entender? Y el principio de las primicias en el hombre, bueno, hemos hablado muchísimo en esta casa de que el hombre tiene el principio de las primicias, ¿dónde? ¿Residente dónde? ¿Por qué? Porque lo postrero será primero. ¿Y qué era lo primero en la creación? Ayúdenme. El Hijo. Y hemos enseñado que en el sexto día, después que todo fue creado, en el sexto día Dios coloca ¿a quién? La corona de su creación. Digan, yo soy corona de su creación. Hay que decirlo con una convicción porque los ataques a la mente nos dicen todo lo contrario, no es así. Tú no sirves, tú no lo vas a lograr, mira tus defectos, no le pasa eso a usted. Usted no tiene como un torturador a veces dentro de su mente, dígame. Entonces, esos pensamientos no provienen de parte de Dios. Esos pensamientos no provienen de parte de Dios. Los chicos, los infantes y los preadolescentes y los adolescentes que entiendan esto. Usted es lo que Dios declara que usted es en su palabra. Y si usted es la corona de su creación, usted es algo extremadamente valioso para Él. Y debemos de operar en esa realidad, por cuanto el hombre fue creado. Entonces, y la intención original del Padre, ¿cuál es? La intención original, bueno, yo he recalcado esto múltiples veces. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué está sucediendo? El cuerpo de Cristo está retornando a ese principio en el cual el Padre declaró, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Todo lo que no carga la imagen y semejanza debe ser erradicado de nuestras vidas. Y por eso venimos acá, para madurar y poder ser una expresión fidedigna de la imagen y semejanza. Número 5, ya saben, los hijos de Dios son las primicias y los primogénitos de Dios. Y quizás usted se está preguntando, ¿y por qué yo soy primogénito de Dios? Bueno, algo muy sencillo, como declara la palabra de Dios, los hijos corporativos son el primogénito de Dios. ¿Ok? Un cuerpo con muchos miembros, cuando el padre ve a su hijo en la tierra, ¿ve millones de hijitos chiquiticos o ve un solo hijo, siendo Cristo la cabeza? Un solo hijo siendo Cristo la cabeza. Entonces, la palabra primicias también habla de nuevos comienzos, implica comienzos. Entonces, parte de la identidad de nosotros como hijo de Dios exige un estilo de vida justiciero, exige un estilo de vida separado del mundo. Y hemos hablado muchísimo de eso. Si usted es un embajador del reino, usted debe de actuar como un embajador, debe de vestirse como un embajador, embajadora del reino, ¿sí o no? Yo no puedo vestirme como se visten los del mundo, porque a mí se me requiere algo superior por cuanto yo pertenezco a un estirpe real. Somos reyes y sacerdotes, y los reyes y sacerdotes se les requiere más. Estudie la monarquía de Inglaterra para que usted se dé cuenta, el Reino Unido.
todos los requerimientos que le ponen a ellos, que hasta el color de las uñas no puede ser oscuro, simplemente clarito, porque interfiere en el protocolo. Imagínense, si eso es lo terrenal, ¿cuánto más sería lo espiritual? Entonces, estudiamos cómo en Apocalipsis nos habla, lo puede leer usted, de cómo aquellos que siguen al Cordero son los que no se contaminaron con los asuntos de este mundo. Voy a brincar porque quiero llegar a donde tengo que llegar. Entonces, entender quiénes nosotros somos como primicia nos va a permitir a nosotros poder ejercitarnos, encarnarlo, practicarlo, no con una batalla mental. Que si lo doy, que si no lo doy, que si me corresponde. Que simplemente en la medida que usted va madurando como un hijo, eso va a salir por ósmosis, eso va a salir por default. Porque es una expresión del entendimiento que usted tiene de quién usted es. Entender quiénes nosotros somos como primicia entre la creación es importante para nuestra práctica actual del principio de primicias. Yo espero que se nos rueden velos a todos nosotros. Y nosotros estamos convencidos de que en la medida que yo vaya madurando, que usted vaya madurando, el entregar lo que tenemos que entregar no nos va a doler. Se lo garantizo, no nos va a doler. Y estaremos como cuando usted va al gimnasio, que al principio levanta 10 libras y está con 48 horas. ¡Qué dolor tan grande! Y después, al cabo de unos meses, 20 libras, 30 libras, 40 libras, 50 libras. Y dice, wow, pero valió la pena el perseverar, el insistir. Y aunque tenga dolor, pero veo que está creciendo, que tengo mayor habilidad muscular. Todo eso. Hay músculos en el espíritu igual que en lo natural. ¿Usted está consciente de eso? Que en la medida que usted se ejercita espiritualmente en lo que Dios nos está solicitando a través de su palabra, usted está en el gimnasio del espíritu. No piense nada más en el gimnasio terrenal, piense en el gimnasio espiritual, que es el que vida eterna va a permanecer. Entonces, si Cristo es la primicia de Dios y en Él nosotros habitamos, entonces nosotros por default somos la primicia. Y la condición del primogénito y el privilegio de todos sus hijos de Dios es una verdad que el Espíritu de Dios está recuperando en estos tiempos. La iglesia se ha desalineado y ahora el Señor, el Espíritu en los últimos 30 y pico de años está trayendo un alineamiento, así, ¿verdad? Alineando la iglesia al propósito original de su intención. Amén. Comprender quiénes nosotros somos es esencial para la ejecución de los planes del Padre en la tierra. Le hago una pregunta. ¿El Padre va a ejecutar sus planes a través de un gobierno terrenal? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Exactamente. ¿A través de quién va el Padre a ejecutar sus designios? Del Hijo. ¿De cualquier hijo o del hijo maduro? ¿Cuál es su requerimiento? Madurar. Pero pastora, yo nada más tengo 7 años. Madure. No sea un infante de 7 años como los demás. Porque usted, su vara es Cristo. Y los hijos de Dios estamos llamados a sobresalir, no para yo satisfacer mi ego vanaglorioso, vanidoso, sino para traer gloria a su nombre. Es a su nombre que nosotros estamos llamados a traer gloria. Entonces, si Cristo es nuestro modelo de primicia, y es un requisito que nosotros podamos representarle a Él, pero ¿cómo le vamos a representar a Él si decidimos, bueno, cojo de las escrituras lo que me conviene y a la siguiente página me compro un liquid paper y comienzo a borrar los versos que no me agradan? Porque ese me duele, pero el otro no. Yo voy a obedecer uno y el otro no. ¿Eso está correcto? No. Creemos en los 66 libros. El Cordero de Éxodo, capítulo 12, se lo tenían que comer con las tripas y con todas las cosas que le agradaban y no le agradaban. Había que comérselo. Ay, yo no como hígado. Yo no sé si los corderos tienen hígado, ayúdenme, pero sí, tienen, gracias. Gracias que aquí hay médicos. Y si le toca a usted en su casa, porque al padre de esa familia le tocó el hígado entre las vísceras. Bueno, Señor, haz algo conmigo porque para mí es difícil, pero me toca comérmelo. Hay tragos difíciles que están en la palabra y aún hay tragos amargos. Y hay tragos dulces que cuando los recibimos, como dice la Escritura, su palabra es dulce como la miel, pero a veces se torna internamente amarga. ¿Por qué? Porque comienza a evidenciar las áreas que no están bien dentro de nuestro ser. Entonces, ¿nos vamos a comer los 66 libros o vamos a quitar algunos y aceptar los otros?
No, es todo, el consejo divino de Dios. Entonces, en la medida que el Hijo de Dios vaya madurando, nosotros vamos a estar, oigan, cada uno debe de madurar de una manera singular, pero a la vez también plural. ¿Qué quiero decir con esto? Si un hijo va madurando, por cuanto ese hijo va madurando, los demás seguirán madurando también, porque también tienen un modelo a quien seguir. Y también el esfuerzo que usted haga en obedecerle a Él mediante su gracia infinita irá fortaleciendo el cuerpo, ¿no es así? Si yo tengo un dedo que es fuerte, quizás este otro dedo también que es más débil se fortalecerá un poco más. Entonces estoy tratando de poner un ejemplo práctico al maestro que me ayude en eso en otra prédica, pero lo que quiero decir es que todos somos parte de un cuerpo, un solo cuerpo, y tenemos esa responsabilidad de ir madurando. Ya hemos visto en Génesis 1, 26 al 28 que Dios dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Déjenme seguir avanzando aquí. Es necesario que seamos una expresión práctica, no religiosa, práctica, no religiosa, práctica. Que la praxis de su vida, que lo que usted practica en su vida, usted pueda manifestarle a Él. Reconociendo que todo alrededor de nosotros lo creó el Padre, ¿para quién? Para su Hijo. Lo que Él creó es para su Hijo. Lo que otros hayan creado, eso es otra historia. Entonces es importante que nosotros podamos modelar a Jesucristo, su naturaleza, su esencia, su función. Porque la práctica surge de la identidad. Si yo tengo una identidad clara, ¿quién soy yo? Esa identidad clara en mí va a gobernar todo lo de mi vida. Acuérdense que también se enseñó en la escuela que tenemos muchas veces una doctrina errada y dividimos. Es como si nosotros viésemos nuestra vida por compartimientos. Bueno, en mi trabajo yo no soy de Cristo, porque en mi trabajo yo tengo que buscármelo rompiendo brazos. Entonces, en mi trabajo no soy de Cristo, en mi casa, bueno, dependiendo en el humor que yo me encuentre, pero cuando vengo a la iglesia, ahí sí es que yo soy de Cristo. Me acuerdo que antes decían que algunos se quitan bueno, no sé si para las vacaciones famosas durante el año, algunos se quitan sus vestiduras de cristiano y toman vacaciones de ser cristiano. Bueno, aquí yo estoy en un resort, aquí yo no soy cristiano, no, yo me quito el traje. Entonces, el Hijo de Dios tiene una única vestidura y su vestidura se llama luz. Y la luz va a resplandecer más en aquellos que encarnan su palabra. Esa luz usted no puede comprarla porque no está en venta. Ni vaya a Gucci, Papucci ni Ferrucci, que ahí no la puede adquirir. O usted la tiene o no la tiene. Usted puede progresivamente ir adquiriendo diferentes niveles de luz. Ahora, la luz que usted tenía el año pasado, ¿es la luz que usted debe tener este año? De ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, todo lo que nosotros hacemos debe de emanar de la identidad de quien yo soy en Cristo. No hago para establecer quién soy, sino quién soy determina lo que yo hago. Hablamos siempre del ser, para entonces H-A-C-E-R, para luego hacer. Y cuanto más se amplíe mi entendimiento de la posición adquirida en Cristo Jesús, más fácil e inevitable será yo poder reflejar esa identidad. Yo no puedo forzar ser lo que no soy, porque lo que soy va a emanar de quien yo soy cuando tengo una identidad clara de quién yo soy. Eso sí se entendió. Entonces, las prácticas de las primicias financieras van a ir creciendo y usted se va a ir desprendiendo, porque ese es, miren, en Santiago, en CCC, Congregación Cristiana, hablaron acerca del espíritu de generosidad. Ellos hablan del espíritu de generosidad. Y el Hijo de Dios está llamado a ser generoso. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Es su Padre Celestial tacaño? ¿Él es limitado? ¿Él es angurrioso? ¿Él es espléndido?
Él es el proveedor, el sustentador. Observe la creación, lo que podemos ver de la creación, porque hay otros mundos que no podemos ver. Pero lo que podemos ver que carga la firma de nuestro Padre, Él es espléndido. Él computa las veces que el sol va a salir, como hay países en Europa que dicen, bueno, el sol, hay un pronóstico que saldrá, qué sé yo, 500 días al año. Un ejemplo que estoy poniendo así. 500 días, no sé, hay 365 días, no, gracias. 150 días al año saldrá el sol. Entonces cuando sale el sol, todo el mundo sale porque el sol salió. Pero hay otros países que sale el sol y sale un sol abrasador y a los 5 minutos viene un viento y entra una lluvia. Eso es el trópico donde vivimos nosotros, que somos todo tipo de terreno en ese sentido. Pero ¿qué quiero decir? ¿Es nuestro Padre generoso? Yo hago otra pregunta. ¿Cuántas veces Él nos ha perdonado a nosotros nuestras iniquidades y transgresiones? ¿Cuántas veces hemos caído nosotros y Él nos ha levantado? Yo levanto mis 2 manos. Eso es incontable. Entonces, si nosotros cargamos la naturaleza del Padre y del Hijo, ¿qué debe de reinar en nosotros? ¿El depender de Mamón o el depender de Él? ¿El ser generoso o déjame yo guardar porque yo no sé lo que mañana me va a traer? Es más, alguien me mandó algo muy interesante que decía así: cuando tú ahorras para tener dinero por si acaso se te presenta un problema, estás ahorrando para que el problema te llegue. Ahora, si tú ahorras con una intención buena, porque todos debemos de ahorrar, pero yo no voy a sacrificar el obedecerle a Dios para yo ahorrar. Son 2 fragancias totalmente diferentes. Entonces nosotros tenemos que decidir dónde está mi tesoro. ¿Es mi tesoro obedecerle a Él porque mi vida emana de Él en todos los aspectos y en todas las esferas de mi vida? ¿Es Él el primero, el protón, el iniciador de mi vida? ¿A quién yo debo de rendirle homenaje, adoración, exaltación? ¿Y cuál es la manera excelente de nosotros adorarle a Él? Obedeciendo. No es cuántos cánticos cantamos y lo portentosa que sea su voz, ni cuántos instrumentos usted toca, sino que su corazón esté enfocado en agradarle a Él. Porque Él busca a los verdaderos adoradores que le adoren en. ¿Es usted un ser espiritual o es usted un ser adámico? Como que sentí que había duda. ¿Es usted espiritual? ¿Es usted espiritual? Lo voy a preguntar otra vez porque lo veo flojo a todos. ¿Es usted un ser espiritual? Claro que sí. Usted es un ser espiritual porque su espíritu fue vivificado mediante la adopción y el sello del Espíritu Santo. A veces pensamos que el ser espiritual es aquel que ora 9 horas, que ayuna 7 días de la semana y que, entre otras cosas más. No, usted es un ser espiritual porque su espíritu estaba muerto y fue vivificado. Por decirlo así rápidamente. Entonces la práctica de las primicias es un reflejo del entendimiento que yo tengo de quién yo soy. ¿Están conmigo? Si yo sé quién yo soy, eso va a emanar de mí. Y yo no voy a estar con la calculadora. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. Brinca la tablita, ya yo la brinqué. Sino que simple y llanamente eso va a emanar. Es una emanación, porque usted sabe que a quien usted carga y quien usted carga debe permear todas las áreas de su vida. Su relación con Dios, su relación con su esposa, su relación con sus hijos, su relación con su hogar, su relación con su trabajo, con su carrera, con todo. No se pare, no haga compartimientos en su vida y elija, aquí obedezco, pero aquí no obedezco. De esta área de mi vida tacho a Cristo, pero en la otra sí. En la otra no, mejor dicho. Entonces nosotros existimos en Dios como espíritus antes de la fundación del mundo. Antes de que los mundos existieran y los tiempos surgieran. ¿Estábamos en quién? En el Padre. El Padre de los espíritus. Y al nosotros estar en Él, ¿es usted primicia, sí o no? ¿Es Dios primicia, Padre, Hijo, Espíritu Santo? ¿Es primicia? ¿El principio eterno habitaba en Él desde la eternidad? Amén. Y si nosotros estábamos en Él, entonces ese principio habita dentro de nosotros. Yo estoy hablando de los que han nacido de nuevo, porque si usted no nació de nuevo, eso no se le aplica a usted.
Pero si usted ha nacido de nuevo, eso se le aplica a usted. Aunque Él es el Padre realmente de todos los espíritus, pero si no le reconocen a Él, a quien Él envió, entonces esos espíritus están vivos o están muertos. Están muertos en sus delitos y pecados. Pero si usted le aceptó a Él, su espíritu es vivificado y usted es un ser, digan todos conmigo, espiritual. Ay, qué bueno, estamos jugando a la escuela, me encanta ese juego. Ser espiritual. Y aunque usted se enoje, ¿es usted un ser espiritual? Sí, porque mi enojo y mi conducta no determina en cuanto a esos aspectos de la vida. O sea, yo no estoy diciendo, usted se puede enojar, pero no caiga en ira, porque la ira es pecado, el enojo no. Todos nos enojamos, ¿no es así? Ahora, no pequemos. Entonces, lo que quiero decir es que nosotros fuimos predeterminados para ser adoptados. Si me pueden poner a Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, este principio se extiende a través de la dimensión eterna. Es un principio preexistente que existió antes. Usted ve que el principio de primicia, eso que tú traigas lo primero que tú recibes en un mes, en una semana. No, es un principio que tiene un peso doctrinal que nosotros debemos de comprenderlo, porque desde esta serie usted va a madurar en quién es usted como hijo de Dios. Entonces, el principio de las primicias se extiende a través de la dimensión eterna, antes de la creación, como parte de nuestra existencia en forma de espíritu. Como se lo expliqué, todos estábamos en el Padre de los espíritus. Y como hijos de Dios en Cristo, ya éramos su primicia. Porque el Padre conoce el fin desde el inicio. El Padre sabía de antemano quiénes le iban a recibir y quiénes no le iban a recibir. Entonces, este principio eterno está dentro, está insertado dentro de mi ser. Y requiere la madurez en mí. ¿Madurar duele? Sí, duele. Pero si usted se quiere quedar atrofiado, entonces quédese con ese síndrome del enanoide, un invento mío, no lo busque, que no existe. Quédese como un enanito espiritual y lamentablemente no va a poder disfrutar ¿de qué? De todo lo que el Padre tiene predeterminado entregarnos a nosotros. Seguimos avanzando. El principio de las primicias no es una invención de Dios en el tiempo. Es todo lo que Él era antes del tiempo y continuará siendo, y más allá del tiempo, particularmente como se expresa en y a través de sus hijos. Su hijo es usted y soy yo. Punto número 6. El principio no está relacionado al tiempo, sino que está arraigado a lo primero. Hemos dado pinceladas, pero ya quiero entrar en el número 6. Ustedes saben que la palabra reshit es una palabra muy interesante, lo hemos mencionado anteriormente. Es una palabra hebrea para primicias. En Éxodo 23:19, en el número 6 que estoy, declara, traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. La voy a llevar a un orfelinato, la voy a llevar a una casa de viudas, la voy a llevar yo conozco un ministerio, pastora, que le da comida a los pobres, yo voy a llevar mis primicias allá. ¿A dónde dice que se lleve? ¿A dónde? A la casa del Señor tu Dios. Y ustedes saben ya y tienen el entendimiento, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. No voy a hablar ahí, pero lo que quiero hablar es que la palabra hebrea de primicia, que también es lo mejor, / primicia, es reshit. Digan conmigo reshit. Y tiene los siguientes significados. Eso es en hebreo. Lo que es primero, en lugar, en tiempo, en orden o rango. Habla de lo que es cabeza, comienzo, primer fruto, mayoría, nuevo, primero, primicia, principal, principio, lo mejor. El punto en el tiempo o en el espacio en el que algo comenzó, en el Génesis. En el principio, en hebreo se dice, reshit,
No sé cómo se conjugaría eso en hebreo, pero en el Reshit Dios creó los cielos y la tierra, por poner un ejemplo. Lo mejor o lo más excelente, como las partes más selectas de las ofrendas. Por eso yo no voy a traer una limosna como mi primicia, sino que voy a traer algo sustancioso, que es una extensión y es una expresión del entendimiento que yo tengo como primogénito. ¿Se entiende? Reshit significa lo más alto de algo, es decir, lo mejor, lo más excelente, como las partes más selectas de las ofrendas. Se refiere muchas veces al primer fruto o producto de una cosecha. Usted ve en un campo lleno de trigo y cuando se está llegando a cierta madurez el trigo, usted ve que primero hay unas espigas que se levantan en los campos. No es el campo entero, son algunas que se levantan así. Esas son las primicias. Y eso es una declaración del tipo de cosecha que habrá. Pero hay algo importante, el trigo y la cizaña están juntos, como hemos aprendido. El primer fruto, como trigo, cuando sale el sol abrasador, se postra. Pero la cizaña, sale el sol, viene la tormenta y siempre está paradita, porque su naturaleza es el orgullo. Ok, simplemente quise pintar ese cuadrito. Pero lo primero que sale en esa cosecha se llama primicia. Y es la calidad, es lo mejor. En Génesis 1:1, cuando se dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estoy en el punto número 6. La palabra principio es la palabra hebreo, reshit, que también se traduce como primicias. En las primicias, Dios creó los cielos y la tierra. La palabra principio no está relacionada en ese contexto al tiempo, ya que Cristo Jesús es el principio y existía antes que comenzara el tiempo. Estudiamos aquí una serie del preexistente, Cristo el preexistente, donde nosotros entendimos que antes que los cielos y la tierra fueran creados, ya Él es, ya Él era y será por los siglos de los siglos, Cristo. Amén. En Génesis 1:3, la Biblia de las Américas dice, entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Mientras que sabemos que la tierra fue creada en el tercer día. La tierra fue creada en el tercer día y el sol fue creado en el cuarto día, las lumbreras mayor y las lumbreras menor. En este relato de la creación, por lo que ningún concepto de tiempo puede ser expresado en esas, ¿cómo podemos decirle? En esas etapas de la creación, porque si no hay sol y luna en el primer día, ¿podemos tener estaciones del año? No podemos tenerlas. En el segundo día Dios creó los cielos. Los cielos no están sujetos al sol, la luna y las estrellas porque es una dimensión celestial. En el tercer día Dios crea la tierra. Y hemos aprendido de escuelas anteriores que la tierra y su reino vegetal se sostenía de la luz del primer día porque el sol, la luna y las estrellas no habían existido. En el cuarto día, entonces Dios sí crea la lumbrera mayor y las lumbreras menores. ¿Para qué? Para indicar estaciones, para indicar temporadas. Por eso no podemos decir que en el primer día, bueno, aquí va a haber mucho choque con lo que voy a decir porque hay una escuela que dice que ese día es un día de 24 horas. Que el segundo día es un día de 24 horas. Pero si no existía sol, luna y la estrella, que regulan las estaciones y los días, ¿cómo va a haber? Pero eso no se puede tocar y ese no es el punto que quiero traer ahora mismo. Lo que sí quiero decir que fue en el cuarto día que entonces comenzó el concepto de estaciones. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Entonces la palabra principio no denota tanto el inicio del tiempo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No estamos hablando de un tiempo al cronos. Tiempo es cronos, como lo conocemos nosotros, de 24 horas. Es más como la prioridad, la primicia de un acontecimiento súper significativo. Sea la luz que alumbra nuestras tinieblas, que alumbra nuestras oscuridades. Entonces la palabra reshit, aparte de primicia, también tiene un significado muy importante que es cosa principal, lo que es
principal. La mente hebrea, que no está obsesionada con el paso del tiempo como nosotros, que somos del occidente, ellos centran más bien lo que ocurre en el tiempo como una prioridad, como dice la palabra. Los postreros serán primero. ¿Pero de qué primero se está hablando? ¿Y qué es lo postrero? Bueno, Dios creó al hombre al sexto día. Si los postreros serán los primeros, entonces eso significa que la intención primaria en el corazón de Dios era crear ¿a quién? Y que por causa de ese hombre, su hijo, Dios iba a crear ¿qué? Cielos y tierra. Y llenarlo todo. ¿Por causa de quién? De su hijo. Me encanta cuando tú haces eso. Entonces eso debe de explotarnos a nosotros internamente, de entender que todo fue creado por el Hijo. Cristo, Dios Hijo. ¿Y está usted en Cristo, sí o no? ¿O usted se ve fuera de Cristo? Porque hay muchos que dicen, yo estoy en Cristo, pero operan fuera de Cristo. Pero si usted está en Él, todo lo que usted va a hacer va a emanar de esa naturaleza y de esa esencia. Entonces, teniendo esto en cuenta, antes, vamos a hablar de lo que es primero, y que se ha mencionado aquí, por cierto. Los que vienen los miércoles, están conectados los miércoles, lo van a recibir. Por eso en Mateo 5:23, si me lo pueden colocar, por favor, Jesús dice, antes de tú depositar tu ofrenda en el altar, si tienes alguna situación con un hermano, deja la ofrenda y resuelve tu problema con tu hermano. Porque ¿qué es más importante para Dios? ¿El corazón o lo que yo voy a entregar? El corazón. Entonces, para que Dios, Padre, reciba lo que usted está entregando, porque lo reciben hombres mortales, pero en el cielo lo recibe ¿quién? Dios lo recibe en los cielos, aunque un hombre mortal, porque para ser un sacerdote tiene que ser mortal. En la tierra lo recibe un mortal, pero en los cielos lo recibe Dios. Entonces Mateo 5:23 dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar. O sea, no lo dejes en tu casa, no lo dejes escondido, déjalo en el altar y reconcíliate primero. Reshit. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Saben por qué? Porque si yo tengo un rollo mental en mi corazón contra mi hermano y yo traigo $1,000,000, no se asombre, $1,000,000 no es nada. Pero estoy poniendo ese ejemplo. Y yo traigo $1,000,000 y yo no tengo mi problema resuelto con mi hermano. Esa ofrenda va a llegar con contaminación si es que llega. Porque Dios valora el corazón. Porque lo que traigo acá es una expresión de lo que hay en mi corazón. Y Dios valora que en su familia haya reconciliación y perdón continuamente. A los que están casados, usted se cansa de pedir perdón o de que su esposo le perdone. Usted se imagina un esposo que diga, pero mujer, tantas veces te tengo que perdonar por lo mismo. Ey, allá atrás. Los que están en los bleachers, tengan mucho cuidado. Ese gesto salió espontáneamente de su corazón y eso no es de Dios. No queda evidenciado la naturaleza adámica. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, Jesús dijo 70 veces 7. ¿Qué significa eso? Que usted va a llegar a la perfección perdonando a su esposa o perdonando a su hijo o perdonando a quien sea. Porque si Él nos perdonó a nosotros, ¿quién soy yo? Ay, esa canción de Marcos Vidal. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Me aguanto ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Que entonces, el Hijo de Dios debe de ser un ducho, un experto perdonando. Y en la medida que yo tengo la revelación de cuánto Él me ha perdonado a mí, en esa misma medida yo voy a tener capacidad de perdonar a mi prójimo. Señor, revélame si te place. ¿Cuánto tú me has perdonado a mí? Creo que lo vaya a hacer porque si lo vemos puede ser que no quedemos con vida nosotros. De tanto que Él nos ha perdonado. Entonces, así reconcíliate con el hermano.
Porque para el Señor la reconciliación es prioritaria. Él valora más. Pero trae tu ofrenda, no dejes de hacer lo otro, como le dijo una vez a los fariseos. No dejen de hacer aquello y hagan esto. Génesis 1, ya el tiempo se fue. Génesis 1:11, si me lo pueden colocar, dice, en el principio creó Dios, en el principio, Reshit, creó Dios los cielos y la tierra. Lo voy a parafrasear de otra manera. Como máxima prioridad y conforme a la intención original de Dios de manera preeminente. O sea, fíjense todo lo que estoy diciendo para que podamos entender en el principio. Lo voy a decir de nuevo. Como máxima prioridad y conforme a la intención original de Dios, de manera preeminente, todo eso para hablar de algo que es lo primordial, Reshit, creó los cielos y la tierra. Ven que si lo lees tú, si nosotros lo leemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No es lo mismo que si nosotros cogemos la palabra Reshit y la vamos desmenuzando para entender que en el principio nos habla de la máxima prioridad, de algo que revela la intención original de por qué Dios va a crear los cielos y la tierra. Entonces, haciendo referencia al principio, como indicativo de Cristo, en Génesis 1:1, lo voy a parafrasear de otra manera, siendo Cristo ¿quién? El preexistente. Cielos y tierra fueron creados para su Hijo, ¿sí? Y nosotros estamos en el Hijo. Lo voy a decir de otra manera. En Cristo Jesús, la primicia o el Hijo primogénito, Dios creó los cielos y la tierra. En Cristo Jesús, la primicia o primogénito, Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, ofrecer, entregar nuestras primicias financieras no debe de verse como algo ajeno a la naturaleza divina que yo cargo. Es parte de mí. Porque si nosotros desde la eternidad que estábamos en el Padre, y el Padre, Dios Padre y Dios Hijo, cargan ese principio, porque no es que lo cargaron, es que lo cargan, y nosotros estamos en el Padre, usted carga el principio, ese principio diga, es inherente en mí. Inherente significa que es parte, diga, parte mía. Usted no es como un brazo, que usted, bueno, voy a arrancar el brazo, no, es parte suya, de la naturaleza que usted es. Entonces debemos de entregar nuestras primicias desde ese fundamento y desde esa mentalidad bajo el principio de identidad que cargo y entendiendo que nosotros somos las primicias de Dios en Cristo Jesús. Pueden ir repartiendo los elementos del pan y el vino con la delicadeza mayor y que todos sigan concentrados a lo que yo voy a decir. La creación de los cielos y la tierra, con todo el contenido de lo que hay en ellos, incluyendo el hombre, que sabemos que el hombre era una extensión de la misma tierra, porque usted es polvo de tierra, no polvo de la tierra, ¿correcto? Dios sabía que establecería el contexto y Dios estableció el contexto y las condiciones necesarias para que su Hijo pudiese cumplir con sus responsabilidades, para que su Hijo, mírenme acá, pudiese cumplir con los planes diversos que el Padre tenía. Ustedes saben, vénganos a la tierra, ¿qué? Vénganos a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Entonces, para el Padre, en esta era, estamos hablando cuando su Hijo vino, pagó el precio, y su Hijo se entregó para entregarle al Padre, ¿qué? Una compañía de primogénitos, ¿sí o no? Entonces, el enfoque del Padre, ayúdenme, ¿el enfoque del Padre es en los cielos o es en la tierra? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Por qué en la tierra? Porque su Hijo habita en la tierra. ¿Y quién va a ejecutar los designios de Dios? ¿Los ángeles que están en el cielo o el Hijo que está en la tierra? Hablen, por favor. El Hijo que está en la tierra. Entonces usted puede entender que usted es, ¿por qué usted es la corona de su creación? Y que usted no es cualquier cosa. Entonces, el Hijo maduro, que ha entendido su primogenitura, va a ejecutar los designios divinos del Padre en la tierra. Y como siempre decimos, su responsabilidad es hacer que el invisible se haga
Que el invisible en usted se haga. Que el invisible en usted se haga. Es que quería que los infantes también lo dijeran. Entonces, ninguno de los propósitos del Padre se podrán realizar en la tierra si el Padre no tiene un cuerpo. Llámese su primogénito. Porque solamente el primogénito va a poder darle culminación a los propósitos eternos. Y ustedes saben que el acto de la creación fue el inicio de una serie de acontecimientos. Todos el resultado de ¿qué? De la intención original que tuvo el Padre. Hagamos al hombre. ¿Cuál es la intención original del Padre? Hagamos al hombre, dígamelo, a nuestra imagen y semejanza. Y varón y hembra los creó, no hay intermedio. Digan, varón y hembra los creó, los jóvenes, vamos. Varón y hembra, no hay otra cosa. ¿Ok? Entonces, todo lo que Él hizo, lo hizo con esa intención. Y Él lo entregó todo. La entrega de las primicias establece el acto inicial, que es el primero de toda una serie de otras expresiones de la capacidad creadora de Dios y de su poder para sostener y perpetuar sus designios. Eso significa que todo lo que Él creó carga un diseño, y ese diseño fue diseñado para perpetuar los planes y propósitos de Dios en la tierra. Y cuando nosotros practicamos el dar las primicias financieras y lo establecemos como lo prioritario en nuestras vidas, usted está de una manera simbólica estableciendo las condiciones y los contextos ideales para que Dios lleve a cabo su plan con su vida. O sea, en otras palabras, yo como hijo de Dios debo de crear, no sé si decir plataforma, pero debo de crear la atmósfera, si puedo decir eso. Debo de ser obediente. Y en la medida que yo soy obediente, automáticamente los cielos se van a abrir y puertas se abren de favores y misericordia. No tenemos que estar con el sudor, la transpiración para conseguir las cosas, sino saber, soy hijo. Y Él va a resolver lo que Él tiene que resolver en mi vida. Lo que usted hace financieramente en obediencia, práctica a los principios eternos, tiene un efecto que va preparando. Es un efecto preparatorio para el cumplimiento de los designios de Dios en su vida. Es el cumplimiento. Si yo estoy desalineada a los propósitos eternos, ¿Dios me va a entregar mi herencia? ¿Dios me va a entregar mi herencia? Dios va a poder cumplir. Pastor, ore por mí porque yo tengo una necesidad. Creo que Daniela fue que lo dijo y lo dijo muy bien. Cuando entró Eliseo a la casa de la viuda, que Salvador también habló de la famosa viuda de Sarepta, si la viuda no le entregaba a Eliseo, el profeta, lo que el profeta le estaba pidiendo, ¿pudo la viuda haber entrado en abundancia de aceite y de harina? Pero si yo lo leo con mi mentalidad carnal, voy a decir qué abusador ese profeta de pedirle a la pobrecita viuda. Ay, qué pena me da la viuda. Se va a morir de hambre. Y viene el profeta de avaricioso o de pretencioso, de quitarle. Señor, Él está quitando la pequeña porción de harina y el chin, 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 como decimos aquí, que es una palabra de la China, el chin, chin de aceite, para que se muera ella y su hijo. ¿Qué estaba provocando el profeta? Que entró a la casa de una viuda que la escasez, estaba escrito la palabra escasez alrededor de su casa entera. ¿Por qué entró? Porque claro, Dios había designado que la viuda iba a sostener al tremendo profeta Eliseo, que era la exacta representación. Señores, cuando un profeta entraba en una ciudad, le preguntaban los ancianos, ¿viene por juicio o viene por bendición? Y se postraban y besaban el suelo o le besaban los pies, porque era la exacta representación de Dios que entraba a una ciudad. Temblaban todos. ¿Por juicio viene o por bendición? Díganos, profeta, díganos. Porque cuando señores, el principio de la exacta representación que se perdió con Adán, en el Viejo Testamento se practicaba, pero hoy en día, si usted honra a alguien, de una vez dice el otro, ay, aquí viene no sé cómo se dice en otros países,
a ganarse unos puntos con el pastor o la pastora o el maestro, quien sea. Pero quizás ese o esa lo está haciendo porque tiene la revelación de la honra. Si la viuda no entrega, ¿iba Dios a hacer el milagro del trigo, de la harina y del aceite? Entonces nosotros somos los responsables de crear las condiciones para que Dios Padre pueda ejecutar en nosotros lo que Él quiere ejecutar. Las cosas de Dios, parafraseando lo que dice mi pastor, no son gratis, pero no son baratas. Y a muchos de nosotros nos enseñaron que las cosas del cielo me van a caer en mis piernas sin yo hacer nada. Mentira. Diga, mentira. Si usted se posiciona y usted procura buscar el reino de Dios y su justicia, dele un codazo al que está durmiendo. Y usted dice, papá, dame hambre y sed, coloque en mí hambre y sed de justicia. Y yo deseo, no solamente como se declaró en la invocación, no solamente voy a ser un oidor de tu palabra, sino un hacedor de tu palabra. Entonces, ¿qué ve el Padre? Señores, Jesús el Cristo, la plenitud de la deidad que habitó en Jesús de Nazaret, suspendió su divinidad, ¿sí o no? Era hijo de Dios e hijo de hombre. Duró 30 añitos. ¿Ustedes saben lo que son 30 años? 30 años son 30 años. Formándose con un padre, su padrastro, su padre espiritual, José. 30 años. Y en los últimos 3.5 años, observen todo lo que le voy a decir, cumplió su llamado. E hizo lo que quizás a muchos nos tomaría muchísimos años realizar. Si Dios Padre tuvo que haber hecho eso con su Hijo. Por eso que viene un profeta y le dice, siervo, usted el de la camisa rosada, dice el Señor que usted es un pastor. Y usted ve que en menos de 2 semanas viene el licenciado y pone su carta de renuncia y va a montar una iglesia. Oye, eso ha pasado muchas veces. ¿Cuántas iglesias levantadas sin el consentimiento del cielo? Ahora, cuando el Señor te dice, hijo mío, usted el de la camisa rosada clara, tengo grandes planes con su vida. Prepárese. Usted es un victorioso. Prepárese, guerra, porque cuando le hablan de victoria es porque va a tener que pasar muchas situaciones. Pero ¿qué hace el Señor? Te formaré. Entonces es todo un proceso. Y a veces cantamos, por la vía dolorosa al Calvario fui a morir. Porque si ese ego no muere. Entonces por eso nosotros pasamos por momentos difíciles. Para ser purificados y ser transformados, para poder ¿qué? Cargar su gloria. Señores, todo se trata de la gloria de Dios. Entonces, por eso el Señor quiere que nosotros obedezcamos sus principios, que tienen un efecto preparatorio. Preparatorio. Nosotros estamos en la Universidad del Espíritu, es un preparatorio. ¿Para qué? Para nosotros poder recibir el peso de su gloria. No le dije al principio que Dios ¿qué hace? Pesa. Dios lo está pesando. ¿Cuánto de Cristo usted tiene? ¿Cuánto de Cristo usted tiene? ¿Cuánto de Cristo? ¿Cuánto de Cristo tiene un infante de 7 años? A veces un infante de 7 años pudiera tener más que uno que tiene 40 años. Yo no lo sé. Eso nada más lo sabe el Señor, pero por los frutos los conoceréis. Amén. Ok, nos vamos a quedar aquí para terminar. La semana que viene, si Dios lo permite, le hablaré de la sabiduría que representa las primicias. Padre, te damos gracias. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Qué bueno es estar en la casa del Padre. Y a pesar del sueñito que podamos tener, o el hambre que podamos sentir en lo natural, podemos declarar que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y así también las primicias son el primer acto. Las primicias son también el primero de otros actos de bondad y del dar generoso que activa sobre nuestras vidas una tremenda cosecha. Y déjeme decirle, cuando yo hablo de tremenda cosecha, yo no estoy hablando simplemente de dinero.
Esa cosecha se puede manifestar como salud, bienestar de paz, riquezas, ¿por qué no? ¿Por qué no riquezas de este mundo? Se activan las bendiciones celestiales que ya están y han sido depositadas en nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo. Entonces seamos diligentes. Dios está esperando por un remanente que decida crecer, que decida madurar. Porque les voy a decir algo, ¿saben que ese remanente, el primogénito de Dios en la tierra, ha sido preseleccionado por Dios? ¿Ustedes saben lo que significa ser preseleccionado? Como si Papá Dios hubiese cogido una pinza y lo hubiese escogido. Él murió por todos, pero Él sabía de antemano quiénes iban a responder a su llamado. Entonces Él nos preseleccionó por cuanto nosotros le hemos seleccionado a Él como el todo en nuestras vidas. Padre, te damos gracias por tus misericordias, que al recibir estos elementos del pan y el vino, nosotros podamos recibir esa sustancia divina que fortalece nuestro hombre interior para llevarnos a una posición de agradecimiento, para llevarnos a un alumbramiento en los ojos de nuestro entendimiento, para nosotros poder entender una vez y por todas quiénes somos para ti, papá, y la demanda que los cielos están colocando sobre los hijos para que maduremos, porque es tu deseo, Padre, darle culminación a esta era, para que cielos nuevos y tierras nuevas sean manifestados a favor de todos nosotros. Padre, gracias porque tú nos estás iluminando, tú nos estás enseñando que el primogénito recibe, es cierto, la doble herencia, y también recibe la doble boca porque tiene el privilegio de hablar de parte de Dios en cualquier esfera y dominio en el cual tú nos coloques a nosotros. Padre, que estos elementos nos fortalezcan nuestro hombre interior, que al recibir el pan y beber de la copa, como decía el cántico, seamos saciados de ti. Declaramos soluciones en peticiones que tus hijos tienen, mi Dios, delante de tu trono de misericordia, para ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Padre, gracias por la idea que tú concebiste antes de crear los cielos y la tierra, de lo que es una familia. Enséñanos a habitar en familia, a perdonarnos los unos a los otros, para que como tus primogénitos podamos manifestar la naturaleza que debe de gobernar nuestras vidas. Padre, te damos gracias, porque en Cristo estamos completos, estamos en Él y vivimos para Él, caminamos para Él, y todo lo que nosotros hacemos emana desde esa esencia. Padre, gracias te damos por darnos esta posición de privilegio, sabiendo que estamos en esta tierra para servir y no ser servido. A ti te damos gloria y honra en Cristo Jesús. Amén. Podemos comer y beber la misma copa en Cristo. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre
Nos estás enseñando la esencia de tu nombre, que es mucho más que mencionar tu nombre. Gracias por ese privilegio. Seguiremos terminando este cántico, por favor, cuando yo termine con la oración. Padre, te damos gracias, sabiendo que el Dios de toda gracia, quien nos llamó para cargar su gloria en esta tierra, nos estás perfeccionando, nos estás afirmando en la naturaleza del primogénito. ¡Qué privilegio! ¡Cuánto nos has dado! ¡Qué salvación tan gloriosa! ¡Qué privilegio tan grande tenemos, oh Padre! Y te pedimos, oh Dios, que nuestros espíritus sean ensanchados para nosotros darle cumplimiento a tu propósito eterno. Y que todo lo que tú has invertido en nosotros lo podamos multiplicar. Porque a quien mucho se le da, mucho se le requiere. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y la iglesia declara: amén y amén. Seguimos con el canto.